Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos felices, ¿sí?, de poder escuchar la palabra. Amén. Aleluya. Bueno, esta palabra se llama la locura de la predicación, ¿sí? Y venimos viendo en este tiempo, ¿sí?, que la inteligencia del ser humano, por así decirlo, es como que está más desarrollada y se han desarrollado cosas como ser la inteligencia artificial, que les contaba la vez pasada. La inteligencia artificial la creó el ser humano, ¿sí? Y con la inteligencia artificial estoy investigando. Mi hermana es científica, ella vive en Londres, y la inteligencia artificial está logrando cosas, me decía ella, que el ser humano no lo ha podido lograr, por ejemplo, en investigaciones científicas para curar el Alzheimer, una cosa increíble. Entonces, analizando esto, también lo que es la robótica, que avanzó muchísimo la robótica, hay países donde la robótica está reemplazando al empleado, reemplazando al ser humano, y eso lo creó el ser humano. El ser humano es un ser maravilloso porque ha sido creado a la imagen de Dios. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero a pesar de esa inteligencia, de ese coeficiente intelectual, la inteligencia del hombre no ha podido resolver el problema del pecado. El problema del pecado no lo ha podido resolver un científico, ni ninguna corriente filosófica, psicológica. No lo ha podido resolver, ¿sí?, el designio eterno que tenemos los hijos de Dios, ya sea para condenación eterna o ya sea para la vida eterna allá en el cielo. Eso nosotros los tenemos que entender y lo vamos a ir viendo en esta mañana a través de la locura de la predicación que habla la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, para poder entender el contexto que estoy hablando. Dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La locura es para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice la palabra que es poder de Dios. Amén. Jesús vivió una vida en obediencia al Padre. Y a causa de esa obediencia, Él fue perfecto, sin defecto, sin mancha. Y Él pudo cumplir, ¿verdad?, de reemplazarnos a nosotros en la muerte que todos nosotros, incluida yo, merecíamos. Esa muerte de cruz, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios planeó enviar a su Hijo, ¿verdad?, para salvar a la humanidad. Entonces, Él hizo una obra tremenda a través de Jesús. Entonces, fíjense ustedes que en qué mente cabe que un Dios infinitamente justo le otorgó a la humanidad perdón a través de la obra de la cruz, sin pasar por alto su justicia. Y lo vamos a ir viendo en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Ninguna mente humana pudo resolver el problema del pecado y de nuestro destino eterno. Ninguna filosofía, ninguna psicología ha podido hasta el día de hoy. Quizás hay personas, ¿verdad?, que generalmente el ser humano quiere ser aceptado, estudia una profesión, estudia algo para ser aceptado, para ser admirado.
Pero aún esas filosofías, podemos hablar de los que estudian filosofía, Platón, Sócrates, Aristóteles, el padre de la medicina, Hipócrates, ninguno de ellos pudo resolver el problema del pecado. Y el siglo pasado tenemos Freud, tenemos Lacan, tenemos tantísimos personajes supuestamente admirados e inteligentes. Ninguno pudo resolver el problema del pecado. ¿Sí? Ni siquiera hoy las mentes brillantes, ¿sí?, que tenemos Bill Gates, Mark Zuckerberg y cuántas mentes brillantes que son admiradas por el mundo, no han podido resolver el problema del pecado del hombre. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender eso, que a Dios le ha placido salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación. Usted anote y subraye ahí. Amén. Jesús fue justo y murió por los injustos, porque Él se hizo pecado. Este mensaje no es loco, este mensaje no trae locura. Y fíjense lo que significa locura. La palabra locura es absurdo, es ignorancia. Y seguramente que a usted le han dicho alguna vez que usted es ignorante. ¿Cómo vas a creer en esa tontería? ¿Cómo vas a creer en esa resurrección? ¿Cómo vas a creer que ese sacrificio te da la vida eterna? ¿Cuántas veces nos dijeron locos? Te vas con esos locos evangélicos. Bendita locura. Amén. Bendita locura. A Dios le plació, sí, salvar a través de la locura de la predicación. Entonces, esta locura de la predicación es como un misil para destruir los argumentos de los sabios. Miren lo que dice la palabra y vamos aquí al texto, por favor. Primera de Corintios 1, 19 y 20. Miren lo que dice. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es tremendo este pasaje, usted también márquelo. Dice que Dios se propuso destruir la sabiduría de los sabios. Tremendo, ¿sí? Los griegos pedían sabiduría, los judíos pedían señales, ¿sí? Pero nada de la sabiduría del hombre, del ser humano, la sabiduría terrenal, te puede salvar a la hora de la prueba. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hablando en el lenguaje de hoy sería, ¿dónde están los científicos? ¿Dónde están los investigadores? ¿Dónde están los que tienen el premio Nobel reconocidos mundialmente? ¿Dónde están los doctos de este siglo? Hablando de sabiduría que pueda salvar al ser humano de su condición de pecado. Pero Dios se propuso destruir la sabiduría de los sabios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Saben una cosa? La mayoría de los científicos del mundo son ateos. Si hay un porcentaje menor que son cristianos. ¿Saben por qué son ateos? Porque la sabiduría del mundo los ha enorgullecido. La sabiduría del mundo los ha hecho autosuficientes. No necesito de Dios. Entonces se han mareado en su orgullo, se han mareado, ¿verdad?, en su autoestima alta. Y han dicho, yo no necesito de Dios. Qué
tremendo. Por esa razón, cuando vemos que yo contaba la vez pasada con respecto a la inteligencia artificial, usted pregúntele, ¿verdad?, a esos celulares que contestan, ¿verdad?, Siri y qué sé yo. Usted pregúntele, ¿quién es Jesús? Y va a salir error, error. ¿Quién es Dios? Error, error. Pero si usted pregunta quién es Buda, quién es Mahoma, le va a contestar. Aún la parte científica está negando a Dios en este tiempo. El único que pudo resolver el problema del pecado fue el mensaje de la locura de la cruz. Acá hemos hablado muchísimo acerca del sacrificio cruento que pasó nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchos no quieren escuchar. Aleluya. Qué tremendo. Qué tremendo. Fíjense que para que nosotros podamos entender por qué era una locura para los romanos que habían invadido Israel, que estaban sometiendo al pueblo judío, era una locura, ¿sí?, que los cristianos tengan un Dios que lo habían matado en el madero, que lo habían crucificado, porque en esa época solamente los delincuentes, ¿sí?, los criminales, los que hacían alguna muerte o robaban, eran crucificados. Ahora, la crucifixión, tenemos que ubicarnos en el entorno cultural. La crucifixión se venía practicando, los primeros que la practican son el Imperio Persa, aproximadamente siglo V antes de Cristo. 500 años antes de Cristo se practicaba. Y Darío, el rey de Persia, él crucificó, cuenta la historia, a 3.000 babilonios. Y así continuó la historia. Entonces era una muerte tan cruenta, tan tremenda, que cuentan los historiadores que a lo largo de toda la humanidad se crucificaron cientos de miles de personas. Fue tremendo. Fíjense que en la historia cuenta, ¿sí?, que crucificaron los romanos, ¿sí?, en el año 63 antes de Cristo, crucificaron a 30.000 judíos. 30.000 judíos antes, 63 años antes de Cristo. Esto habla la historia, habla Flavio Josefo, si usted quiere buscar en internet, si le interesa el mensaje. Pero qué tremendo que en el año 70 después de Cristo, Constantino abolió, por así decirlo, la crucifixión. Porque se hablaba de que la crucifixión era tan cruenta, tan terrible, que era una muerte tan terrible, que era inhumano. Entonces, en el contexto que estamos hablando, los romanos, ¿verdad?, los griegos, los que vivían en Israel, entendían lo que significaba la crucifixión. Entonces, imagínense ustedes cuando los apóstoles predicaban a Cristo crucificado, para los otros era una locura de pensar en un Dios que ha sido crucificado como un criminal, que ha sido torturado como un criminal. Era una locura. ¿Cómo tu Dios va a ser crucificado como un criminal? Y ni hablar de la resurrección. Entonces, en ese contexto que para nosotros no lo entendemos, porque incluso la crucifixión era una pena capital, era como una pena de muerte, ¿verdad?, para los criminales. Nosotros acá en nuestro país no tenemos la pena de muerte. No entendemos lo que significa, pero para que podamos entender por qué era una locura predicar la cruz, por qué era una locura la predicación de la cruz de Cristo, Cristo crucificado. Entonces era una locura para los que se pierden,
pero poder de Dios para los que se salvan. El poder de Dios, porque allí Jesús pagó todo lo que nosotros nos merecíamos. Él pagó por todos los pecados de la humanidad, esa obra tan cruenta y tremenda. Entonces, sí, cuando hablamos y cuando nosotros tenemos que predicar, porque esta palabra es para que tú y yo prediquemos sobre la cruz de Cristo, sobre la crucifixión de Cristo, ¿sí? Entonces, no hay lógica humana, ¿sí? Es una locura. ¿Cómo ustedes en el siglo XXI van a hablar de la cruenta cruz y crucifixión? ¿Por qué hablan de la sangre? Me decía una persona, pero ustedes en el culto están cantando de la sangre y cantan de los latigazos que ha recibido Cristo. Y sí, porque venimos a adorar a un Dios vivo que padeció, que derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Entonces hay gente que no entiende y dice, ustedes están locos, no puedo entender eso. ¿Cómo van a venir? ¿Por qué no hablan de otra cosa? ¿Por qué siempre hablan? Me dice esta persona, ¿por qué siempre hablan de la sangre? ¿Y por qué siempre hablan del pecado? ¿Y por qué la gente no quiere ser confrontada? Porque la predicación de la cruz nos confronta con nuestro pecado. Por eso no querían escuchar, tenían comezón de oír. Porque el mensaje de la cruz es confrontativo. No nos pone almohadones cuando el Señor, y entendemos y hemos estudiado acá las bienaventuranzas, ¿verdad? Aquel que se siente necesitado 24/7 de Dios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que Dios esté todo el tiempo con nosotros, habitando en nosotros el Espíritu Santo para poder vencer a este mundo, porque Él venció al mundo, a Satanás y al pecado. Aleluya, gloria a Dios. Cuando predicamos la obra redentora de la cruz, tenemos que predicar un Cristo crucificado. Si nosotros, escuche bien, si usted ve en internet, y a algunos les gusta ver prédicas en internet, pero si esa prédica no habla de la cruz, no pasa por la cruz, no pasa por la resurrección, te están vendiendo un buzón, te están poniendo almohadones, porque necesitamos ese mensaje de la cruz es para que nosotros llevemos nuestra cruz todos los días. En esta historia de la crucifixión que fue creada por esta, digamos, tortura de los persas, fue creada para el máximo sufrimiento y cada persona, cada criminal que tenía que ser crucificado, tenía que llevar su cruz, llevar su propia cruz. Entonces cuando Jesús dijo que cada día nosotros tomemos nuestra cruz, en el entorno los discípulos, los apóstoles de Jesús entendían lo que significaba llevar la cruz. Porque llevar la cruz significaba muerte. La gente no le gusta. La muerte, ¿qué muerte? Muerte del yo, muerte de mi autosuficiencia, muerte del egoísmo. No necesito Dios, dicen los científicos, la mayoría de los científicos, porque tengo todo resuelto con mi inteligencia. Pero en esa muerte del yo, de sentirnos necesitados todos los días, necesito tu Espíritu Santo. Cuando me levanto, Señor, me consagro a ti, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, a tu Espíritu Santo, porque necesito caminar contigo. Porque Él me da la fuerza para no pecar, me da la fuerza para perdonar, me da la fuerza y la esperanza para seguir, porque sé que mi vida es transitoria en esta tierra, que sé que mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Que soy peregrino en esta tierra, porque no se comparan los años que voy a vivir en esta tierra, no se comparan con la eternidad.
Amén. Entonces, por esa razón necesito morir. Como yo decía el domingo pasado, ninguna religión oriental te va a decir que tienes que morir y aceptar la obra de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Romanos 10:14. Mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin a ver quién les predique? Nosotros necesitamos predicar. Predicar es proclamar, sí, hablar, anunciar. En la época de antes no existía internet, no existían las redes, no había electricidad. Entonces se proclamaba el evangelio en las plazas, a viva voz. Se hablaba de la obra de Cristo, se anunciaba. Eso no lo podemos dejar de hacer nosotros. Necesitamos predicar, porque si no escuchan y no hay quien les predique, ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Necesitamos predicar un Cristo crucificado. Necesitamos predicar la cruz de Cristo. Amén. Que necesitamos de Dios, necesitamos hablar a nuestros amigos del trabajo, no ser un agente 007, como decía el apóstol José, secreto, un cristiano secreto, que no dice que es un cristiano. No estamos viviendo en Oriente, no estamos viviendo en China para que usted sea un agente 007 del reino de los cielos. Usted tiene que hablar, porque si no le hablamos, ¿cómo van a creer? Si no les predicamos. Necesitamos hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros. Yo me acuerdo que María, mi hija, tenía 6 años, iba a primer grado de la escuela normal y nos pidió a nosotros que le escribamos en un papel, porque ella le quería predicar a su compañerita, que le escribiéramos en un papel la oración de recibir a Cristo. Entonces ella recién está en el primer grado, están aprendiendo a escribir. Sí, y ella le hizo hacer la oración a su compañerita. Amén. Aleluya. El mensaje del cristiano choca, por supuesto que choca. Choca. Usted no le hable del pecado y del error porque la gente no quiere escuchar. Pero hay gente que sí quiere escuchar, que está esperando porque no conoce a ningún otro cristiano más que a usted, no conoce a nadie más cristiano, está esperando que alguien le traiga esperanza y resuelva el problema de su pecado y resuelva el problema de dónde pasará la eternidad. Amén. Necesitamos hablar de la obra de la cruz de Cristo. Necesitamos, sí, hablar de esa bendita locura. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ir a 1 Corintios 1:23. Aleluya. Miren lo que dice acá la palabra del Señor. 1 Corintios 1, 23, 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Si predicamos a Cristo crucificado, vamos a manifestar el poder de Dios y la sabiduría de Dios.
la sabiduría celestial, que no es la sabiduría terrenal de esos sabios y esos doctos del mundo terrenal, que Dios planeó destruir la sabiduría de los sabios. Dice, el evangelio es tropezadero. ¿Qué significa tropezadero? Que hace caer para aquellos que se pierden. Aleluya. ¿Saben una cosa? El diablo, Satanás, el diablo está pegando manotazo de ahogado. Yo a veces veo, el otro día he visto una serie, no soy de ver series, pero bueno, he visto una serie, se llama Alquiler de Vientre. Venía bien la serie, hablaba de la, ¿cómo se llama? Cuando hacen una implante del inseminación y demás. Muy bien venía, pero en los dos últimos capítulos, todo el lobby gay, la familia, digamos, 2 papás, 2 mamás, bueno, un desastre. Bueno, después me sentí mal y le pedí perdón al Señor. Me había empezado a ver ahí cuando me había ido con mi hija María. Era interesante el argumento, qué sé yo. Pero al final, todo el lobby gay, yo digo, ¿cuántos millones habrán gastado en hacer esa película? ¿Cuántos millones? Una película, una serie mexicana. Yo digo, Satanás está viendo que viene su fin. ¿Por qué yo digo manotazo de agua? Porque hay gente que pone millonada para mostrar una familia que no es la familia con un papá y una mamá. Para mostrar la perversión, ¿sí? Que puede haber una familia donde hay perversión. Porque eso es lo que mostraba, ¿verdad? Al final de la película, que uno estaba con el otro estaba con el otro. No la parte sexual, porque no había ninguna escena sexual, pero daba a entender que somos familia. Entonces yo decía, qué tremendo, porque estamos viendo que la iglesia de Cristo está creciendo a través de la locura de la predicación. La iglesia de Cristo ha crecido el 500%, según estadísticas. ¿Saben lo que es el 500%? Es tremenda las estadísticas. ¿Por qué? Porque el ser humano está predicando. El ser humano está hablando de la locura de la predicación, del sacrificio de Cristo, y está hablando del perdón de los pecados y del arrepentimiento. Que nadie habla del arrepentimiento. Tenemos que ser expertos todos los días de arrepentirnos y pedir perdón en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nos levantemos cuando estamos arrodillados, nos levantemos sabiendo que Jesús nos perdonó nuestros pecados, que nos limpió con su sangre y estamos habilitados para caminar una vida de santidad y de integridad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a 1 Corintios 3:19. Aleluya. Mire lo que dice. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Satanás, el fin de la historia, Satanás va a parar debajo de los pies de Cristo. No te olvides, Satanás ya perdió en la cruz. Ya perdió porque Satanás creía que lo iba a poder matar a Jesucristo. Y resucitó al tercer día. Ya perdió Satanás. Satanás va a parar debajo de los pies de Jesucristo y debajo de su iglesia, que somos nosotros. Amén. Ese es el fin de la historia. Por eso dice que Él va a prender a los sabios. Que Él dice acá que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Aleluya.
Vamos a 1 Corintios 2:14, aleluya. Ahora bien, mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa? Que esa persona, hasta que usted no le haga recibir a Cristo, porque es sellado con el Espíritu Santo, no va a percibir las cosas que son del Espíritu, porque tiene que nacer de nuevo. Que también esa palabra nacer de nuevo es locura para el mundo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Sí. En el año 86 he nacido de nuevo porque he recibido a Cristo en mi corazón. Ese año lo tengo anotado en mi calendario porque ahí nací de nuevo. Fui otra Viviana. Amén. Entonces, nosotros tenemos que llevar el evangelio, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas y llevar el mensaje de la cruz. De la cruz a un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 1:16, por favor. Los griegos buscaban sabiduría y los judíos pedían señales. Y hasta se burlaban, me imagino yo, de la obra de Cristo. Porque ellos tenían sus centenas de dioses. Estaba Zeus, estaban muchos otros dioses que ellos consideraban que nadie le podía hacer frente. Entonces se burlaban de Jesús porque había sido clavado en un madero y murió allí, clavado en una cruz. Entonces hasta el día de hoy ocurre eso. La gente que cree en Buda, la gente que cree en Krishna. No, pero Krishna no ha sido crucificado. Etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy sigue la burla. Por eso necesitamos aún más tener la locura de la predicación. Amén. Traiga una persona el próximo domingo que usted le haya predicado, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de la escuela, de la universidad. Traiga una persona y háblele de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? A todos tenemos que predicar. A todos no nos tenemos que avergonzar del evangelio. Acá como se refiere a griegos y a judíos, es para todo. Porque Jesús, como Israel, ¿sí?, no quiso escuchar el mensaje, ¿sí?, y Dios lo permitió. El evangelio llegó a los gentiles. Y nosotros somos los gentiles que por misericordia Dios permitió, dice que endureció en parte Israel para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías revolucionario para que los saque de ese sometimiento de Roma. Pero Jesús hablaba de un reino que no era un reino terrenal, sino un reino celestial. Él hablaba del reino de los cielos. Entonces es como que fue un fiasco para aquellos que no creyeron en la obra de Cristo y en la predicación del evangelio. Amén. Hay gente que nos cataloga de locos.
2 horas allí, y cuando tenemos adoración, los cultos de adoración, ¿están adorando 2 horas? Sí, tenemos una santa locura y vamos a seguir adorando a Dios y vamos a seguir cantándole a Jesús, a su obra, alabándole, adorándole, porque sus marcas están allí en la eternidad. Apocalipsis habla del Cordero inmolado, de la obra que Dios hizo a través de su Hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a ir a Gálatas 1, 6, 8. Aleluya. Mira lo que dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Sea maldito, sea anatema aquel que predique otro evangelio que no sea este. El evangelio de la prosperidad. Todo te va a ir bien. No vas a sufrir, no vas a tener enfermedades, no vas a tener problemas. Ese es el evangelio de la prosperidad, que ya casi no se lo nombra como él. Pero está: ven acá, vas a tener todo, no vas a tener problemas, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener problema económico. ¡Mentira! Así no es el evangelio. Así no es el evangelio, porque nuestro maestro, nuestro papá sufrió y vamos a sufrir en esta vida, ¿verdad? Vamos a pasar, pero vamos a sufrir diferente de que aquel que no tiene esperanza, porque la esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. Vamos a pasar y vamos a ser procesados. El ser humano no quiere ser quebrantado, el ser humano no quiere ser procesado. Hay gente que dice: uy, desde que voy a la iglesia tengo problemas. Pero sabes la ventaja que tienes a Cristo y vas a poder resolverlos. Amén. Es así. Vamos a tener la fortaleza para enfrentar los problemas familiares, las enfermedades, los problemas económicos. Vamos a tener la fortaleza en el Señor. Porque dice la palabra de Dios que angosto es el camino que lleva para la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición. Lo fácil no es así, porque el ejemplo lo tenemos en Jesucristo, que padeció una muerte cruenta, maldita, tremenda, y fue sin pecado, perfecto, pero era lo que Dios había planeado para que nosotros pudiéramos estar con Él toda la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Jesús dijo, ¿sí?, el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Estábamos hablando de las condiciones que Dios ponía en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, poner los tesoros en el cielo. Hay una condición para ser su discípulo: cargar todos los días tu cruz. ¿Qué significa? Yo voy a cargar, voy a esforzarme por morir al ego, por morir a mis propias, a la autosuficiencia. Yo mando en mi vida, yo voy a hacer lo que quiero, voy a ir para allá, voy a ir para acá. A mí nadie me va a pedir nada. ¿Saben una cosa? Hay iglesias en Suecia y en Europa que están muertas. ¿Saben por qué? Cuando venían los suecos acá y nosotros decíamos: levante su mano, ¿ah? Al apóstol José le encantaba decir: levante sus manos, adoremos al Señor. Los suecos decían: a mí nadie me va a decir que yo levante las manos. ¿Saben? A mí nadie me va a decir que yo aplauda. Porque están con toda esa cuestión. A mí nadie me va a decir nada de lo que tengo que hacer. La autosuficiencia.
del ser humano, lo alejó de Dios. Lo alejó y la brecha fue cada vez más y cada vez más, y esas iglesias se cerraron y ya no existen. Qué tristeza. Aleluya. Vamos a Filipenses 3:18. Hay personas que son enemigas de la cruz. Enemigas de la cruz, porque lo dice la palabra del Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo, su vergüenza. Y su fin será la perdición. El orgullo gay, ¿es así? Tiene un nombre. El orgullo gay tiene un nombre. El orgullo del ser humano, que dice acá, su Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal. Su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. Para todo el lobby LGTB es así, porque está escrito y dice la palabra de Dios que no se cambiará esta palabra hasta que se cumpla todita. Aleluya, aleluya. Llevar nuestra cruz significa morir a los apetitos de la carne. ¿Qué es? Fornicación, lujuria, inmoralidad sexual, pleitos, envidias, celo, avaricia, idolatría. Dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Necesitamos dejar todo eso para poder ser discípulo de Jesucristo. Aleluya. Vamos a sacar la de lo que dice esta palabra y ya vamos a ir a la recta final. Aleluya. Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Él? Piénselo, medítelo toda la semana. ¿Qué significa estar juntamente crucificado con Él? Que Él tome mi vida. Que yo pueda escoger hacer su voluntad. Porque Él me dio un libre albedrío, del cual Él no puede violar. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje de la cruz es confrontativo. El mensaje nos confronta, ¿verdad? Aleluya. Necesitamos predicar a un Cristo crucificado. Si estamos escuchando mensajes que no tienen esta parte, es un mensaje que no ha nacido en el corazón del Padre. Aleluya. Y usted dirá, bueno, pero yo no sé predicar, yo no hablo como usted, yo no tengo estudios teológicos. Mira lo que dice la palabra. Aleluya. 1 Corintios 2. Creo que dice, se me faltó un numerito. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y este crucificado. Si tú predicas lo que significa para ti ese Jesús que murió en el madero, es suficiente. No necesitas palabras elocuentes,
ni sabias, sino predicar ese encuentro que has tenido con Jesús y su obra en la cruz. No necesitamos palabras de sabiduría, y ni elocuentes. Aleluya. Y mire lo que dice 2 de Corintios 2, 3 y 4. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni palabra ni predicación se avanzaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino de la demostración del Espíritu y del poder. ¿Saben las palabras persuasivas? La persuasión es un dios griego, Peito, que se dedicaba a seducir a la gente. Se dedicaba a hablar lo que la gente quería que hable. Los políticos hoy en día son persuasivos. El político le dice a la persona lo que quiere escuchar. Dice Pablo, yo no me presenté con palabras persuasivas. No nos dejemos seducir ni por predicadores persuasivos. No, está todo bien, está todo bárbaro. Sigue con tu pecado, pero venía a la iglesia. No cambies tu vida, pero venía a la iglesia, suma gente. Esto es terrible. Que el Señor nos ayude. Dice, me presenté a ustedes con tanta debilidad y temblaba yo de miedo. ¿Saben una cosa? Cuando la gente te ve a ti como cristiano, que tú tienes debilidades, que también sufres, que también tienes enfermedades y problemas, pero tienes a Cristo, la gente te va a seguir, porque a la gente le gusta que el cristiano esté allá, intocable. Este no tiene problema, este es perfecto. No es así. Tenemos problemas día a día con los hijos, con la esposa, con el esposo. Pero cuando tú cuentas tu testimonio, el que me liberó es Jesús. La gente va a decir, es humano como yo. Y yo quiero eso que tiene esa persona, porque eso me está librando a mí, porque está resolviendo el pecado, está resolviendo el pecado de la humanidad. La cruz de Cristo. Es así. Vamos a ser atractivos. Aleluya. Porque el corazón de Jesús, si él amaba al pecador, entonces cuando nosotros vamos a ir, no vamos a ir con palabras persuasivas. Ay, que lo quiero seducir, que lo quiero conquistar, como hacen los curanderos, los brujos. Ay, vos tenés algo de líder. Hácelo brujo. Vos tenés algo que va a ser famoso. Los brujos, los hechiceros. Y lamentablemente algunos pastores. La persuasión, vos tenés algo y empieza. Y no le he hablado de la cruz de Cristo, no le he hablado de la locura de la predicación, el de morir al yo. En los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros, si le negamos a Él, Él nos va a negar a nosotros delante del Padre. Subráyelo. Señor, no quiero negarte. No quiero ser un cristiano hipócrita. Señor, ayúdame, Señor. Quiero dar testimonio de ti. Hablando, anunciando, predicando y con mi testimonio de vida. No somos perfectos, pero tenemos que tener una vida consagrada a Dios.
como habíamos hablado, el proceso, se acuerda de las piedras preciosas, de esas lijas que nos va lijando hasta que viene el año y nos saca brillo y podemos brillar y ser luminares en esta tierra. Aleluya. Aleluya. Dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. 1 Corintios 9:16. Aleluya. Pablo tenía una necesidad tremenda de predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Es tiempo de salir, el tiempo de hablar. Aleluya. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y quiero ir al texto. 1 Corintios, ya para terminar. Capítulo 1, 26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. El 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que es. Qué tremendo. Usted está en algún lugar, usted es noble, tiene sangre azul, usted es científico, está entre los sabios, o usted está entre lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué el evangelio llegó siempre a los más pobres? La mayoría son de gente de clase media o media baja, porque el pobre sí ha tenido una condición de sentirse vil, menospreciado y necio y débil no solamente en lo quizás emocional, sino en lo económico. Pero ese evangelio de la locura de la predicación es para ti y para mí. Aleluya. El Señor te escogió, te has sentido vil, te has sentido poca cosa, te has sentido que no sabes tanto, no puedo memorizar la Biblia, no puedo acordarme de los números de los versículos, no importa. Aleluya, el Señor te escogió, nos escogió, lo vil, lo menospreciado. Ay, esos están ahí todo el domingo, todos los domingos. El Señor nos escogió. Si te sientes, pero yo soy débil, te escogió. Yo hice lo vil, te escogió para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 virtudes que el Señor nos entrega. Yo creo en su palabra. Él me va a hacer sabio en la sabiduría de Dios, porque Él me ha justificado, me ha redimido, me ha santificado. Aleluya. Aleluya, maravillosa tu palabra. Ponte de pie, aleluya. Señor, estamos aquí en tu presencia. Estamos aquí en tu presencia necesitando urgente, Señor, tener esa locura bendita. Señor, oh Dios. Aleluya, cierra tus ojos. Cierra tus ojos.
Aleluya, aleluya. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos avergonzados y te hemos negado con nuestra conducta, te hemos negado, no hemos hablado de ti. Perdónanos como iglesia, perdóname como familia en la fe, perdóname como tu hijo, Señor, porque no hemos dado testimonio de ti y te hemos negado. Pero Señor, tú eres un Dios de las oportunidades. Tú eres un Dios vivo y un Dios misericordioso. Oh Dios, oh Dios. Aleluya. Señor, no nos queremos avergonzar, como Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Sigue cerrando tus ojos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Señor, entiendo hoy que soy débil, pero Señor, tú haces fuertes a los débiles en ti, Padre. Señor, queremos anunciar las buenas nuevas. Señor, aquellos que están esperando desesperadamente la salvación, aquellos que están buscando resolver el problema del pecado, aquellos, Señor, que se preguntan dónde pasarán la eternidad. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, a dar testimonio de ti, a hablar de ti, esa experiencia tan extraordinaria de la cruz, que cada gota de sangre que derramaste en la cruz y que cayó a tierra fue por mí. Señor, pero resucitaste, venciste a la muerte, venciste al pecado y venciste al mundo. Ahí susúrrale. Ahí habla en voz baja. Habla en voz baja para que todo el mundo espiritual lo escuche.